Entonces terminamos hablando de, pues, el efecto de la fosfonolpiruvato carboxisinasa en la gliceroneogénesis y también del efecto de los glucocorticoides. Entonces decíamos que los glucocorticoides tienen doble efecto y que son estos efectos contrapuestos en el tejido adiposo y en el hígado, ¿no? Entonces, en el hígado, por un lado, va a promover la expresión de la fosfonolpiruvato carboxisinasa, la cual va a promover la generación de glicerol 3-fosfato y que entonces esos ácidos grasos que vengan libres para, a partir de la sangre, del plasma, pues van a ser reesterificados para generar triglicéridos en el hígado. Y entonces los pueda regresar al torrente sanguíneo como triglicéridos. Y pues de aquí pueden pasar varias cosas, ya sea que se use el glicerol y se manden nuevamente los ácidos grasos al tejido adiposo, pero entonces vamos a tener vamos a tener triglicéridos elevados en sangre. Entonces, los glucocorticoides van a tener este efecto de elevar los triglicéridos, pero al mismo tiempo, como vamos a tener ácidos grasos libres en tejido adiposo, esos también van a estar siendo liberados a al plasma y esos también van a estar en mayor proporción. Por otro lado, en el tejido adiposo se va a inhibir la expresión de la fosfonilpiruvato carboxisinasa. Esto va a inhibir la gliceroneogénesis en este tejido y entonces no vamos a tener suficiente glicerol 3-fosfato para generar triglicéridos en este tejido y más bien vamos a estar generando estos ácidos grasos que mencionaba. Entonces, como consecuencia, sistémicamente, el efecto de los glucocorticoides va a ser, entre muchas otras cosas, porque va a poder la expresión de muchos genes, pero digamos a nivel del metabolismo de lípidos en el organismo, pues va a hacer que tengamos un perfil de lípidos elevado, triglicéridos altos, ácidos grasos elevados y probablemente también el efecto va a ser en colesterol elevado. Por otro lado, cuando se dan medicamentos como las tiazolidinedionas, que son fármacos antidiabéticos, estos apoyan para promover la expresión de varios genes, pero entre ellos esta enzima que promueve la gliceroneogénesis en el tejido adiposo específicamente. Y entonces sí podemos generar el glicerol 3-fosfato, se puede esterificar los ácidos grasos con el glicerol para tener triglicéridos y que entonces el tejido adiposo sí funcione como un reservorio de triglicéridos. Y entonces va a disminuir como consecuencia los triglicéridos y los ácidos grasos en el plasma, ya que pues también no vamos a tener el efecto positivo de los glucocorticoides en el tejido, en el hígado. Entonces, de esta forma es que estos medicamentos antidiabéticos van a mejorar el perfil de lípidos sanguíneos, pero por otro lado van a tener el efecto negativo de que la grasa pues se va a estar acumulando en el tejido adiposo. Entonces, es mejor, sistémicamente hablando, es un mejor perfil metabólico, pero pues esto se tiene que acompañar con otras medidas porque de otra forma pues la persona va a acumular mucha grasa. Pues bueno, eso es sobre la regulación metabólica de la gliceroneogénesis y básicamente para continuar con nuestros siguientes temas, pues nos toca ver biosíntesis de fosfolípidos de membrana. Para la síntesis de fosfolípidos vamos a tener dos tipos principales de fosfolípidos, va a ser los glicerofosfolípidos y los esfingolípidos, donde pues una de las diferencias es que el alcohol que les da origen pues es diferente. Por un lado va a ser el glicerol y en el otro pues va a ser la esfingosina. Además, también los grupos polares que se les unan pueden ser también diferentes. Y pues para la síntesis vamos a tener que ocurre en varios pasos. Primero se va a sintetizar el esqueleto
de la molécula de alcohol, que puede ser el glicerol o la esfingosina. Dependiendo de esto, pues puede ser a través de una glucólisis para generar el glicerol 3-fosfato o la esfingosina por otro lado. Luego se le tienen que unir los ácidos grasos a la molécula principal para que podamos generar ahora sí esta molécula más compleja, y los enlaces van a ser tipo éster en el caso de los triglicéridos, o pueden ser tipo amida en algunos casos. Y se le va a agregar un grupo hidrofílico al fosfato mediante un enlace fosfodiéster. Además, todavía se puede modificar un poco más cambiando el grupo principal para generar al fosfolípido final. Entonces, así es como vamos a dar lugar a los fosfolípidos. Y en las células eucariotas, pues la síntesis de fosfolípidos va a ocurrir en el retículo endoplásmico liso y en la membrana interna de las mitocondrias. Vamos a tener principalmente dos vías de síntesis. Aquí en la imagen nada más se muestra cómo el diacilglicerol pues se une con un fosfato y con el grupo cabeza para dar lugar al fosfolípido. En el caso del esfingolípido sería muy similar, simplemente que este primer ácido graso no existiría porque la esfingosina, toda esta parte de del esqueleto del glicerol es el mismo, pero la cola de la esfingosina está larga y entonces evita que se una un ácido graso. Entonces, nada más en el carbono 2 y en el carbono 3 es donde se van a poder unir componentes a la esfingosina. Entonces, les decía que hay dos estrategias para unir el grupo cabeza al fosfolípido. Básicamente vamos a usar al nucleótido CDP. En un caso se va a unir al diacilglicerol para activar al diacilglicerol, pero en otro caso se va a unir directamente a la cabeza, al grupo cabeza, y pues podemos usar, o más bien se usan ambos, algunos para unos tipos de fosfolípidos y la otra estrategia en el otro caso. Entonces, pues aquí se muestra la estrategia uno donde el grupo cabeza ataca con un ataque nucleofílico al fosfato del CDP, que está presente ya en el diacilglicerol activado con CDP. Se elimina CMP y pues ya tenemos nuestro glicerofosfolípido. En el caso 2 es el CDP el que está unido al grupo cabeza, y el ataque nucleofílico pues es al revés, es el hidroxilo del diacilglicerol el que ataca al fosfato del CDP. Entonces, en las vías de síntesis de fosfolípidos, pues todas están relacionadas porque hay una parte que es común, y pues vamos a llegar al diacilglicerol y de ahí se pueden sintetizar otros. La mayoría o muchos organismos usan la estrategia 1. Por su parte, la cardiolipina, que es un fosfolípido, va a estar muy abundante en la membrana interna de mitocondrias y también en la de bacterias. Y el fosfatidilinositol, pues va a ser muy importante para la señalización intracelular. Y ya pues hay unas cosas que son diferentes entre células eucariotas y levaduras, y mucho más si son bacterias. Y en esta imagen lo que se muestra pues básicamente es el diacilglicerol hasta arriba, y cómo a partir de él podemos seguir varias rutas para generar, por un lado, el fosfatidilglicerol, la cardiolipina, pero también el fosfatidilinositol, que es una molécula señalizadora, y también la fosfatidilcolina. La fosfatidilcolina va a pasar por intermediarios como la fosfatidiletanolamina y la fosfatidilserina, que ya son estos dos también muy abundantes en membranas plasmáticas. Entonces, pues lo principal es llegar al diacilglicerol y ya de ahí em, generar los demás. Y si recuerdan, además, ya nosotros sabemos también que el diacilglicerol y el inositol fosfato son moléculas señalizadoras también cuando están fuera de la membrana.
Entonces, en estas vías de síntesis de fosfolípidos, pues van a estar funcionando en mamíferos y además vamos a tener manera de convertir algunos de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos como la fosfatidiletanolamina, si reacciona con serina, nos puede dar lugar a fosfatidilserina, liberando etanolamina. Y también la fosfatidilcolina puede generar fosfatidilserina, liberando colina. Y así generamos pues todas las variantes que necesitemos. La colina puede ser activada por CDP, ocurre así en dos pasos, y luego reaccionar con el diacilglicerol para formar la fosfatidilcolina. Entonces, en este caso, en el panel B sería la estrategia 2 de síntesis de fosfatidilcolina para los mamíferos. Y bueno, brevemente como resumen en el libro, nos ponen esta imagen donde podemos centrarnos aquí en CDP-glicerol, que es un intermediario muy importante. Este puede provenir de fosfatidato, el cual a su vez viene de lisofosfatidato y eventualmente de glicerol 3-fosfato, que es un intermediario muy importante, o de dihidroxiacetona fosfato. Ustedes ya saben que estos dos pues son intermediarios de glucólisis. Entonces de ahí puede venir, pero no es la única forma de generar estos para generar el diacilglicerol. Entonces, del diacilglicerol, pues vamos a poder generar el fosfatidilinositol o generar cardiolipina, o en el caso de las levaduras, pues generar hasta fosfatidilcolina, o seguir la vía 2 que es la vía de Kennedy, para generar la fosfatidiletoanolamina y la fosfatidilcolina, en el caso de las células eucariotas. Bueno, de mamíferos, porque levadura también es eucariota. Entonces, las vías pues están bastante relacionadas y cada organismo pues tiene sus particularidades, aunque en general los humanos vamos a seguir esta que les menciono. Entonces, en las células eucariotas los fosfolípidos además pueden ser remodelados. Por ejemplo, la fosfatidilcolina es el fosfolípido más abundante en las células eucariotas y es por ahí del 40 al 50% de los fosfolípidos. Y bueno, la composición de los ácidos grasos en la membrana se va a ajustar a través del ciclo de Lance, donde el ciclo de Lance se muestra aquí a la derecha y pues básicamente tenemos nuestro fosfolípido, en este caso es fosfatidilcolina, el cual reacciona con la fosfolipasa A2. Esta va a liberar un ácido graso del carbono 2 y entonces nos queda este tipo eh, de lípido que es un lisofosfatidilcolina y ahora se le puede agregar otro ácido graso activado con coenzima A. En este caso, para esto entran las enzimas, se llaman lisofosfatidilcolina acetiltransferasa, algo así, y es las LPCATs, y estas van a pues intercambiar o más bien introducir un nuevo ácido graso. Entonces, las lisofosfatidilcolin aciltransferasas van a agregar el nuevo ácido graso y frecuentemente este nuevo es un ácido graso poliinsaturado. Hay cuatro, hasta, bueno, lo que menciona el libro, hasta ese momento se conocían cuatro LPCATs en humanos. Y esto pues permite que al cambiar la composición de los ácidos grasos en el carbono 2 de los fosfolípidos, y en particular que se agreguen ácidos grasos insaturados, pues se pueda modificar la fluidez de la membrana, se regule la disponibilidad del ácido araquidónico y otros
pufas, y además también se adapte la composición lipídica pues a las condiciones celulares que tengamos. Entonces, las LPCATs pues se vuelven importantes, van a hacer muchas cosas, van a regular el metabolismo, pero terminan también modificando el apetito y por ende la salud. Se ha visto que la más distribuida en humanos es la LPCAT3, que regula la lipogénesis y la secreción de el colesterol en su forma de lipoproteína de muy baja densidad, que es VLDL. Entonces, en modelos animales se ha visto que cuando no hay LPK3, no se absorben muy bien las grasas en los intestinos y además esto va a hacer que se liberen hormonas que van a controlar el apetito. Entonces, en los experimentos con ratones se logró ver que estos ratones con estas mutaciones pues no tienen apetito, no comen y no sobreviven a una dieta alta en grasa y de hecho terminan muriendo eh, por inanición, aunque tengan comida disponible. Pero son muy, muy importantes las lisofosfatidilcolinas acetiltransferasas. Bueno, también tenemos otra forma de modificar los fosfolípidos que es a través de la síntesis de plasmalógeno, el cual va a requerir algo un poco diferente. En este caso se requiere que se dé una unión tipo éter con un lípido alcohol. En este caso lo vemos ¿dónde está el lípido alcohol? Acá abajo. Entonces, en vez de tener un carbonilo, pues tiene un hidroxilo. Y este es el que se va a unir. Y aquí pueden ver como en naranjita, que pues la unión ahora es tipo éter en vez de éster. Y esto pues va a dar lugar a el plasmalógeno. Los plasmalógenos son un tipo particular de lípidos, de fosfolípidos, que son muy abundantes en corazón, pero también en tejido nervioso. En corazón me parece que era un porcentaje así como de casi el 50% de los fosfolípidos, y funcionan como, por un lado, como antioxidantes, porque el grupo que está por unión éter se oxida muy fácilmente y funcionan también como moléculas señalizadoras, ya que pueden ser fuentes de eicosanoides. Entonces, pero pues los fosfolípidos del tipo glicerofosfolípidos no son los únicos que existen, también tenemos los esfingolípidos y los esfingolípidos también tienen un punto común en cuanto a sus precursores y los mecanismos con los glicerofosfolípidos. Una particularidad que les había mencionado es que en vez de usar glicerol, usan esfingosina. Y aquí se puede apreciar porque al reaccionar el palmitoilcoenzima A con la serina, se genera la esfinganina. La esfinganina, después de ser sintetizada, sufre una acilación para generar N-acil-esfinganina, luego una desaturación para generar N-acil-esfingosina, la cual ya es una ceramida. Todos estos pasos ocurren igual en el retículo endoplásmico como los glicerofosfolípidos, pero la última etapa va a ocurrir en el aparato de Golgi, que es donde se le agrega una cabeza polar. En este caso, vamos a ver en el ejemplo cómo se genera de palmitoilcoenzima A, se agrega serina, se sintetiza la esfinganina, se da también el paso 2, el paso 3 y tenemos nuestra ceramida que contiene una esfingosina. Y puede tener dos opciones. Por un lado, se puede generar la esfingomielina, o por otro lado, puede interaccionar o más bien reaccionar con una glucosa activada y generar un cerebrócido. Entonces, tanto los cerebrócidos como las esfingomielinas se ha visto que están muy abundantes en la mielina
y que participan en la transmisión del impulso nervioso, o más bien permitiendo la transmisión del potencial de acción de manera eficiente, porque son muy buenos aisladores. Y entonces también participan en el desarrollo y el mantenimiento del sistema nervioso. Hay muchas mutaciones que se dan en enzimas que sintetizan algunos de estos lípidos y que terminan afectando, por ende, el metabolismo de lípidos, y como resultado ocurren algunos síndromes en los cuales pues afectan severamente al sistema nervioso. Entonces, como ven, pues tenemos una gran variedad de esfingolípidos, una gran variedad de glicerofosfolípidos, y si bien no de todos sabemos sus funciones, pero de algunos sí se conocen. Y lo que sí se sabe es que muchos de ellos son muy relevantes y muchas veces la forma en que se conocen sus funciones es cuando se identifican pacientes que tuvieron mutación y resultó ser en alguna enzima del metabolismo de alguno de estos lípidos, y pues las afectaciones terminan siendo bastante graves. Bueno, otro tipo de lípidos que también es un lípido de membrana es el colesterol. Pero el colesterol es mucho más que solamente un lípido de membrana. El colesterol además es un precursor para todas las moléculas esteroideas y también para los isoprenoides, o en este caso más bien se consideraría como un isoprenoide y tiene muchos que son similares también. Entonces, el colesterol se sabe que es muy importante para organismos como del reino animal y también los humanos, pero nosotros realmente no lo podemos adquirir de la dieta y básicamente lo tenemos que sintetizar. Pero si tenemos los precursores, pues realmente no hay ningún problema para sintetizar el colesterol. Las plantas por ahí tienen otro tipo de esteroles, no son exactamente lo mismo, pero tienen funciones similares. Entonces, para la síntesis, en general, parten de acetato, se genera isopreno y de ahí se pueden generar todos los esteroideos. Hay cuatro pasos principales. Primero es la condensación de tres grupos acetato para formar el mevalonato, que es esta molécula que está aquí a la derecha. En el segundo paso, se tiene que generar el isopreno activado, convirtiéndose a partir del mevalonato, y luego ocurre la generación del escualeno por la polimerización del isopreno. Ya tenemos el escualeno que sigue siendo lineal y entonces lo que tiene que haber es una ciclación del escualeno para dar lugar al colesterol. El colesterol va a tener esta estructura que se ve aquí a la izquierda con sus cuatro anillos A, B, C y D y su cadena lateral que va del carbono 17 y por ahí se enumeran algunos carbonos importantes. Entonces en sí, pues cuando se les consideran derivados del isopreno, pues bien, es cierto porque parten del isopreno activado, pero en última instancia básicamente son derivados del acetato. Entonces, en la síntesis, primero se sintetiza el mevalonato por la condensación de dos moléculas de acetilcoenzima A, se genera acetoacetilcoenzima A, y luego entra otra molécula de acetilcoenzima A para generar, ahora sí, la beta hidroxi beta metilglutarilcoenzima A o HMG-CoA. Luego va a entrar la HMG-CoA reductasa y va a emplear poder reductor en forma de NADPH para generar el mevalonato. Del mevalonato, pues vamos a también usar ATP para sintetizar el isopreno activado y después
vamos a sintetizar el escualeno a partir del isopreno. Hasta el escualeno. Y en el último paso, pues vamos a generar el núcleo esteroideo por la ciclación y nuevamente empleando NADPH. Y bueno, además, ya que tengamos el colesterol, pues vale la pena mencionar que el colesterol también va a ser precursor de otras moléculas, de hormonas, este, de muchas otras moléculas importantes como sales biliares, como podemos verlo aquí. El ácido taurólico, que es una sal biliar, pues es un derivado del colesterol. También tenemos ésteres de colesterol, más las hormonas esteroideas y muchas otras moléculas que van a ser sintetizadas a partir del colesterol. Bueno, entonces, algunas de las funciones de estas moléculas se mencionaban en el libro. Por un lado, la función de los ácidos y sales biliares, pues tiene que ver con la solubilización de los lípidos, no solamente del propio colesterol, sino también de cualquier grasa que se encuentre en la alimentación. Y pues tenemos que emplearlas para formar micelas, que son partículas mucho más pequeñas, y a partir de ellas ahora sí puedan entrar las lipasas y entonces faciliten la absorción de los ácidos grasos, de los lípidos que vienen en la dieta. Entonces, por ello, estas sales biliares se producen y se almacenan en la vesícula biliar para poder ser liberadas al intestino cuando son requeridos, que es cuando hay alimentación. Como un efecto importante para ayudar a su función es el hecho de consumir fibra dietética, ya que se ha visto que en particular la fibra soluble de avena y de cebada se pueden unir a la bilis, van a disminuir la reabsorción de los ácidos biliares y de esta manera van a aumentar la excreción de la bilis en las heces y se va a usar más colesterol para formar nueva bilis. Entonces, de esta forma se va a estar favoreciendo que se siga sintetizando lípidos que se van a seguir excretando. Y así la fibra tiene este efecto bastante importante en el metabolismo de lípidos. Por otro lado, los ésteres de colesterol se forman también por su interacción con los grupos activados acil-CoA y para eso es necesario las enzimas ACAT que van a transferir el grupo de ácido graso al colesterol. Y bueno, estos van a tener distintas funciones, van a transportarse en lipoproteínas para otros tejidos que requieran el colesterol, van a almacenarse en el hígado, en gotas lipídicas, pero también van a tener funciones para formar micelas, ácido biliar, colesterol, etcétera. Y bueno, para llevar a cabo sus funciones, el colesterol y otros lípidos, pues como están inmersos básicamente en un medio acuoso, necesitan de su interacción con proteínas y con carbohidratos, pero principalmente con proteínas que les permitan poder ser transportados a lo largo del plasma, de la linfa también. Y pues para eso entran en acción las apolipoproteínas, que es el nombre de las proteínas que se van a unir a lípidos, pero les llamamos apolipoproteínas cuando no tienen el lípido. Ya cuando están unidos a lípidos, entonces solamente les decimos lipoproteínas. Dentro de estas tenemos a los kilomicrones, al LDL, al HDL, varias de diferentes tamaños, densidades, composición.
Entonces, algo que se ha visto cuando se estudian estas lipoproteínas es que se pueden separar del plasma y de donde estén aislados por ultracentrifugación, porque tienen diferente tamaño, y también algunos ya se pueden visualizar por microscopía. Entonces, por ejemplo, aquí en la derecha ya podemos ver pues que sí se distinguen mucho por su tamaño. O sea, los kilomicrones son mucho más grandes que los demás. Y el HDL sería el más pequeño, porque cuando lo vemos con amplitud del 180.000, es el que se ve más pequeño que el LDL y que el VLDL. Se ha visto además que estas lipoproteínas tienen funciones específicas. O sea, si son de distinto tamaño y de distinta composición, pues van a ser cosas diferentes. Se han encontrado al menos 10 diferentes apolipoproteínas que van a estar formando a estas lipoproteínas. Las vamos a encontrar así como esta capa de fosfolípidos y colesterol, esta monocapa, no bicapa. Adentro vamos a tener todos los lípidos, ya sea ácidos grasos, triglicéridos, colesterol, muchos tipos de grasas. Y en la parte lipídica, pues vamos a tener inmersas varias proteínas que pueden ser reconocidas por receptores, que pueden tener interacciones con muchas moléculas, con las células, y entonces pueden ser tal vez fagocitadas, excretadas, en fin. Entonces, si comparamos las principales clases de lipoproteínas en humanos, podemos ver que, por un lado, tienen diferente densidad, donde la más densa es el HDL, o sea, el colesterol de alta densidad, y las menos densas, pues son los kilomicrones. Pero pues también el LDL es de baja densidad y el VLDL es de menos densidad todavía. Em, También por tamaño, y esto pues también tiene que ver con la densidad. Como son menos densos, pues también su tamaño va a ser más grande. Y podemos ver también que varía su composición de proteínas, de lípidos, de los distintos tipos de lípidos y su contenido de triacilgliceroles. Entonces, los kilomicrones van a tener muchísimos triacilgliceroles y su función va a ser esa principalmente, transportar a los triacilgliceroles. El VLDL también tiene buena cantidad de triacilgliceroles. Y acá, por ejemplo, el HDL tiene una composición elevadísima de proteínas, de hasta más del 50%. Entonces, por lo tanto, pues seguramente va a ser muy fácilmente reconocido por receptores. Entonces, si los comparamos, también podemos ver que se distinguen por sus funciones, mientras que los kilomicrones van a transportar lípidos de la dieta, del intestino a los tejidos. El VLDL va a transportar triglicéridos producidos en el hígado a los tejidos, el LDL va a transportar colesterol del hígado a los tejidos y el HDL va a ser el transporte reverso de colesterol. Entonces, pues vamos a tener todas estas funciones diferentes. También las proteínas van a estar participando pues en la densidad y mientras más proteínas, pues más denso. En el libro venía también una tabla de este tipo donde se mostraban las principales apolipoproteínas que se encontraban en las lipoproteínas plasmáticas. Son proteínas bastante grandes, muchas de ellas, y nos mostraban con qué lipoproteínas se unen. No todas se unen con las mismas. Y también nos mencionaban algunas de sus funciones. Por ejemplo, en el HDL, ApoA1 activa a LCAT e interactúa con transportadores ABC para las interacciones con el HDL, mientras que ApoA2 va a inhibir a LCAT.
Y bueno, así podemos tener las funciones para cada una de ellas, más las que se desconocen. Entonces, básicamente, las lipoproteínas van a funcionar de manera general transportando lípidos y participando en el metabolismo de los lípidos sistémicamente. Tenemos, por ejemplo, que en el intestino, pues como producto de la dieta, vamos a tener triglicéridos, los TAG, y vamos a tener también ácidos grasos libres. Estos van a ser captados y van a ser almacenados en kilomicrones, los cuales van a ser transportados a través de la linfa. Aquí también, por los capilares, algunos ácidos grasos pues van a ser enviados a los tejidos para la nutrición de los tejidos. Pero el resto, los kilomicrones que queden, van a ser transportados al hígado para que se usen también, en particular para que se use el colesterol. Entonces, también aquí vamos a tener todo un conjunto de pasos donde el colesterol ahora en el hígado va a formar a la lipoproteína VLDL, que va a ser transportada a los capilares por la vía endógena, y entonces de ahí el VLDL va a suministrar ácidos grasos también a los distintos tejidos y entonces se va a transformar en LDL. Si hubiera formación de placa aterosclerótica, es decir, si hubiera acumulación de grasa en los capilares, en las arterias, entonces van a entrar en acción los macrófagos que van a reconocer este LDL, en particular si está oxidado, y entonces se van a convertir en células espumosas y tratarán de eliminar esos restos. Tratarán, porque de ahí a que lo hagan eficientemente es otra cosa. Y luego el LDL también va a ser reciclado en el hígado para volver a usar el colesterol, el cual va a servir para generar sales biliares en el hígado que van a ser enviadas a la vesícula y que a su vez, pues ya las sales biliares ahora van a ser enviadas al intestino para continuar con este proceso de ahora captar los lípidos de la alimentación. Entonces, bueno, de manera general tenemos todas estas vías que se comunican, que hay reciclamiento de colesterol y de lípidos. Y, bueno, aquí me faltó mencionar la vía del transporte reverso del colesterol, el cual en el hígado también se genera el HDL, el cual participa junto con las células espumosas y tiene su receptor en el hígado para permitirle reciclar el colesterol e incluso reciclar también la propia, este, las propias proteínas del HDL. Y bueno, aquí están los pasos a la izquierda también descritos este, punto por si se me pasa algo. Bueno, la lipoproteína HDL va a contener a la enzima LCAT y en el hígado se va a descargar el colesterol por el receptor scavenger SRB1, así como CD36. SRB1 también es un receptor basurero, que en este caso va a captar el colesterol y se va a reciclar el receptor. Entonces, HDL va a entregar el colesterol a los hepatocitos y a tejidos esteroidogénicos mediante SRB1 sin endocitosis de la partícula, de manera que el HDL pueda seguir haciendo
sus funciones. Digamos que nada más va y les avienta el colesterol. Y bueno, y aquí a la derecha les muestro simplemente, les recuerdo la reacción de la LCAT, de la lecitin colesterol aciltransferasa, donde el colesterol hace un grupo éter con un fosfolípido, que en este caso es la fosfatidilcolina, y se forma un éter colesteril y por otro lado nos libera a la lisolecitina. Entonces, bueno, vamos a tener las lipoproteínas, el HDL, el LDL, el VLDL y los kilomicrones, transportando los lípidos en la sangre y en los capilares, pero en algunos casos, pues la función va a recaer más sobre por ejemplo, para la recuperación de los ácidos grasos y de los lípidos en general de la dieta, pues sería para los kilomicrones. Para la recaptación del colesterol, principalmente del HDL. Y por otro lado, el VLDL y el LDL y el VLDL van a tener funciones un poco similares y en general del LDL se va a generar el VLDL. Entonces, los ésteres del colesterol van a ingresar a las células mediante endocitosis mediada por receptores, como se puede ver aquí en la figura. Se internaliza el LDL en el endosoma, se fusiona con el lisosoma, pero se reciclan los receptores. Ya en el lisosoma, esta partícula va a poder ser pues degradada para obtener tanto los aminoácidos como los triglicéridos y el colesterol que forman parte de esa partícula. Entonces, ¿qué pasa si algunas de estas funciones en el transporte no funcionan? Bueno, pues podemos tener algunas enfermedades como la hipercolesterolemia familiar o la enfermedad de Niemann-Pick tipo C. En el caso de la hipercolesterolemia familiar, es una enfermedad genética donde hay mutaciones en el receptor de LDL y esto impide que se capte de manera normal al LDL que contiene a ApoB100, entre otras proteínas, y entonces como consecuencia hay niveles altos de LDL. Y esto también promueve que se forme la placa aterosclerótica, que va a ser muy abundante en colesterol, como vemos aquí, y pues como resultado también hay un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Y eso implica pues que puede haber muerte demasiado temprano. En el caso de la enfermedad de Niemann-Pick es también hereditario, pero en este caso el problema es en el almacenamiento del colesterol. Este no se transporta fuera de los lisosomas y se acumula en las células del hígado, en cerebro y pulmón, lo que conduce también a una muerte temprana, porque vamos a tener a un colesterol muy abundante en los lisosomas. Y entonces, pues vamos a tener mutaciones en NPC1, NPC2, que son los distintos transportadores de lisosomales. Y pues básicamente en ambos casos las consecuencias pueden ser bastante graves, por diferentes razones, pero eh, pueden ser bastante graves. Entonces, en condiciones normales, pues se debe regular la síntesis y el transporte de colesterol. Por un lado, porque sintetizar colesterol pues es muy costoso energéticamente hablando. Vemos que se gasta mucho NADPH, se gasta mucho ATP y que básicamente estamos partiendo también de acetilcoenzima A para generar toda esa estructura compleja del colesterol y luego de ahí además se generan todos los derivados del colesterol.
El paso donde se compromete ya a la síntesis del colesterol es donde se convierte HMG-CoA en mevalonato. Entonces, por lo tanto, es este paso el que es más regulado. Así que tenemos que hormonas como la insulina promueven este paso, pero otras como glucagón la inhiben. También se ha visto que cuando hay una disminución de ATP y por ende tenemos deficiencia de nutrientes, se va a activar la sinasa AMPK y entonces va a inhibir también a esta enzima. Así que pues no se va a generar mevalonato. El colesterol intracelular también va a promover la formación de ésteres del tipo colesterol por ACAT. Y pues vamos a tener algunas otras señales también que van a ser importantes para la síntesis del colesterol. Se ha visto además que la presencia de colesterol en abundancia va a promover la expresión de genes que controlan el metabolismo. Por ejemplo, la presencia de proteínas de unión a elementos regulatorios esteroideo, que es SRBP, pero pues no va a ser la única, van a ser varios. Entonces, en este caso, en el caso de SRBP, cuando los niveles de colesterol son altos, hay un complejo de las proteínas INSIG, SCAP y SRBP que están retenidos en el retículo endoplásmico y que se hace que se bloquee la activación de estos genes y se reduce la síntesis y captación de colesterol. Pero cuando los niveles de colesterol o de esteroles son bajos, el complejo SCAP-SRBP se transporta al aparato de Golgi, SRBP es activado y se estimula la expresión de los genes involucrados en la síntesis de colesterol, lípidos y de los receptores LDL también. Y aquí se ve en la imagen cómo están los tres interaccionando en el retículo endoplásmico y luego cómo se separan de INSIG, que es degradado por ubiquitinación, y luego solito SRBP, pues va al núcleo a promover la transcripción de genes que promueven la síntesis de lípidos, de varios tipos de lípidos, no nada más de colesterol. Se ha visto, por ejemplo, que el receptor LXR es un sensor de colesterol elevado y activa genes que promueven la síntesis de ácidos grasos, el transporte reverso del colesterol, el que depende de HDL, y la conversión de colesterol en ácidos biliares. LXR interacciona con RXR, que es el receptor de ácido retinoico, para promover la expresión de genes. Pues de manera normal lo tenemos aquí inhibido por un correpresor, pero cuando está presente el colesterol, pues se une un coactivador y ambos receptores, que son también factores transcripcionales nucleares, interaccionan, se unen al ADN y se promueve la expresión de genes como la acetilcoenzima carboxilasa, la sintetasa de ácidos grasos, citocromo, GLUT4, todos estos genes de metabolismo. Entonces, LXR responde al colesterol alto, mientras que SRBP se activa cuando el colesterol celular es bajo. Y bueno, ¿qué pasa cuando hay una desregulación del metabolismo del colesterol y puede haber una enfermedad cardiovascular? Pues se sabe que si hay un exceso de partículas LDL, estos altos niveles van a favorecer la acumulación de colesterol en la pared de las arterias. Básicamente va a haber formación de placa aterosclerótica. Además, como resultado, se van a formar las células espumosas, las cuales son, pues primero son los monocitos que captan a la LDL oxidada, se convierten en macrófagos y luego los macrófagos se convierten en células espumosas. Y estas células espumosas ingieren las lipoproteínas, pero pues en principio se esperaba que funcionen para liberar la placa aterosclerótica,
pero si hay como un ciclo de retroalimentación positiva para la generación de placa aterosclerótica, pues no va a ser suficiente. Entonces se desarrolla la aterosclerosis, se forman y crecen las placas y se obstruyen las arterias. Y entonces ya cuando la placa es bastante grande, se puede desprender. Y si se desprende, pues anda por ahí en circulación hasta llegar a un capilar pequeño y esto puede provocar que se tape y que haya infarto al miocardio o accidente cerebrovascular. Y por ejemplo, en el caso de la hipercolesterolemia familiar, se sabe que defectos en el receptor LDL elevan el colesterol sanguíneo y esto puede promover este tipo de enfermedades. Por otra parte, también ya se vio que y se desarrollaron fármacos que controlen la síntesis del colesterol, como son las estatinas y el ezetimibe. Bueno, aquí en la imagen nos muestra esto que básicamente ya les menciono. Y bueno, venía un texto muy interesante en el libro sobre cómo se desarrollaron las estatinas. Ha sido todo un proceso a lo largo del tiempo y pues es bastante interesante ver cómo se desarrollan, cómo los conocimientos científicos o los descubrimientos científicos eventualmente se pueden llevar a la clínica. Este, Total que después de varios pasos, las estatinas se desarrollan por ahí de 1890 a 1990 y se consideran unos fármacos eficaces para la prevención de enfermedad cardiovascular y además se ve que son bastante bien tolerados. Uno de los científicos más importantes en el descubrimiento de las estatinas fue Akira Endo, quien lo sintetizó a partir de cultivos con hongos, sintetizó varios y entre ellos encontró uno que le llamó compactina. Era muy interesante para él. Eventualmente, la farmacéutica Merck sintetiza varios y dentro de ellos se encuentra a la lovastatina en 1980, que es una estatina bastante importante todavía. Entonces, las estatinas, ¿cómo funcionan? Es que inhiben la acción de la HMG-CoA reductasa, porque se parece, bueno, tiene una parte que se parece al mevalonato y por lo tanto inhibe la síntesis del colesterol. Y entonces se ha visto, por ejemplo, que la lovastatina puede reducir al colesterol sérico hasta en un 30%. Y por ende, en personas con hipercolesterolemia, em, les ayuda muchísimo a bajar su colesterol. Em, También se encontró que hay más beneficios, no solamente disminuir el colesterol, sino que mejoran el flujo sanguíneo, aumentan la estabilidad de las placas ateroscleróticas, reducen la agregación de plaquetas, entre muchas otras cosas, y pues también tienen uno que otro efecto secundario. Y bueno, todo esto surge también y se vuelve importante porque hubo un estudio ya muy viejo, iniciado en el 48, donde se identificó, fue un estudio bastante completo, donde se identificó que hay factores que promueven la enfermedad cardiovascular. En particular, se identificó al tabaquismo, a la obesidad, a la inactividad física, la diabetes, la hipertensión arterial y el colesterol elevado. Entonces, ese tipo de estudios también se vuelven muy importantes porque resultan en medidas bueno, más bien apuntan hacia problemas de salud pública que terminan, pues, promoviendo que se generen soluciones. Bueno, las estatinas, aquí se las pongo. em, una parte, un sustituyente de las estatinas es el que se parece al mevalonato y gracias a eso pues pueden inhibir a la HMG-CoA reductasa. Aquí aparece la compactina, que es con el R1, que fue la primera que se sintetizó
y ya luego están otras que se han comercializado. Y bueno, les he mencionado la importancia del transporte inverso del colesterol por el HDL porque contrarresta la aterosclerosis. Y aquí se muestra em, cómo en el hígado pues tenemos el colesterol, el cual es captado por el receptor SRB1. Este luego también es captado por el receptor de LDL, porque pues el hígado va a detectar tanto el HDL como el LDL y VLDL, y entonces va a obtener de ellos tanto los triacilglicéridos como las moléculas de colesterol para su reciclado. Y en el caso del HDL, pues estos componentes los obtiene, entre otras cosas, pues de las células espumosas encargadas em, de tratar de quitar la placa aterosclerótica. Entonces se ha visto que en algunas enfermedades hay unos receptores de HDL en las células espumosas que permitirían este transporte del colesterol de las células espumosas al HDL, que pues están defectuosos en algunas personas. Entonces, por ejemplo, en la enfermedad de Tanger, el ABCA1 pues no se encuentra y por lo tanto no se puede detectar o unir el colesterol por el reconocimiento de ApoA1. Pero hay otras también que pueden afectar a ABCG1 o alguna otra cosa. Entonces no se podría reciclar el colesterol de la placa aterosclerótica. Y bueno, las hormonas esteroideas pues em, serían también los derivados del colesterol. Vemos que se van a generar a partir de la pregnenolona, se genera la progesterona y a partir de ella pues se puede generar cortisol, corticosterona, testosterona y a partir de ellos otras. Y aquí a la derecha pues se muestra cómo se generan la pregnenolona, pues básicamente a partir de emplear en ADPH. Y bueno, todas estas hormonas derivadas del colesterol pues son también importantes. Algunas de ellas se generan en la corteza de la glándula suprarrenal, como las mineralocorticoides y las glucocorticoides, otras en las gónadas y en la placenta. Y bueno, básicamente se van a generar porque se van a sustituir algunos de los componentes del colesterol por otros grupos para dar lugar a esas hormonas. Entonces tienen la característica común de que todas se sintetizan en cantidades pequeñas, son muy eficaces en esas cantidades pequeñas y que por lo tanto pues se requiere poco colesterol para sintetizarlas. Y bueno, finalmente, además, el, además de esos que ya hablamos, también el isopreno activado puede ayudar a sintetizar otras moléculas, no solo el colesterol, también moléculas como vitamina A, E, K, carotenoides, hormonas, dolicoles, y del colesterol, pues también podemos sintetizar vitamina D, ácidos biliares y las hormonas que les menciono. Bueno, aunque se mencionaron algunas cosas importantes sobre la síntesis de lípidos, pues digamos que se mencionaron las cosas más centrales, pero a partir de ellas, pues también ya se ramifican algunas cosas para la síntesis de moléculas más específicas. Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Algún comentario? No, todo bien. Bueno, me pareció muy interesante el capítulo. Tenía mucho tiempo que no volvía a dar
biosíntesis de lípidos, suelo dar otros aspectos, pero fue un capítulo muy interesante. Sí, es la última diapo. Entonces, algo también que me llamó mucho la atención es la relación tan fuerte entre el metabolismo de lípidos, en particular la síntesis y el transporte de lípidos, con mm, con la salud en los vasos sanguíneos, en particular con pues la generación de placa aterosclerótica y cómo si hay defectos en ya sea en la síntesis o en el metabolismo de estos o en el transporte de estos lípidos, pues puede dar lugar a enfermedad cardiovascular y como eso se explican las asociaciones de un colesterol elevado con la enfermedad cardiovascular. Y pues sobre todo, obviamente me llamó mucho la atención la participación del sistema inmune. En este caso mencionan a las células espumosas que se generan de los monocitos, pero pues pensé que seguramente va a haber más células participando también. Bueno, em, ¿hay algo que piensan que habría algo que se me hubiera olvidado mencionar de la biosíntesis de lípidos? No, por mi parte no. Yo creo que tampoco porque sí se ve muy completo.